Hay 5 maneras de ver la Biblia para ver cómo fue ordenado todo. Una, el Antiguo Testamento se ve como la preparación de todo lo que había de venir. 2, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, se ve la manifestación de aquella preparación del Antiguo Testamento. Y eso fue lo que dijo Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces los 4 evangelios se ve como la manifestación de la preparación de aquello que había de venir. 3. Cuando llegamos a los Hechos, vemos entonces ahí la propagación del evangelio de un programa divino que comienza en el Antiguo Testamento, pasa por la manifestación en los 4 evangelios y se propaga en los Hechos. Así que los Hechos de los Apóstoles marcan la propagación del evangelio de aquel programa que comienza en el Antiguo Testamento. En realidad, la salvación no venía para los gentiles, pues era exclusiva de Israel, pero su rechazo nos favoreció porque hizo que emergiera para todas las naciones y se propagara en los gentiles. Entonces lo que sucede es que se derriba una pared de separación, los judíos y los gentiles, y hace de ellos lo que llamamos ahora la iglesia. Pero esto tiene que tener una explicación. Y el número 4 de esas 5 maneras de ver la Biblia son las epístolas, que son la explicación de un programa que comienza en el Antiguo Testamento, pasa en la manifestación de los 4 evangelios y en la propagación de los hechos, y ahora viene la explicación que son las epístolas. Y el número 5 es el Apocalipsis, que es la consumación de todo el programa que comienza en el Antiguo Testamento, pasa por los 4 evangelios como la manifestación, en los hechos como la propagación, en las cartas como la explicación, y luego Apocalipsis, que es la consumación de ese programa. Habiendo dicho esto, quiero quedarme en las epístolas, porque ahí está la explicación, una explicación de cómo se iban a desarrollar las cosas de un programa diseñado para ese periodo. ¿Por qué las epístolas? Porque las epístolas son la explicación de todo un programa que comienza en el Antiguo Testamento. Pasa por la manifestación del Verbo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Luego en los Hechos de los Apóstoles está la propagación de este evangelio, es decir, del evangelio predicado por Cristo. Y las cartas o epístolas son la explicación de todo ese programa divino. Así es como se ve en un ángulo general. Ahora, ¿por qué es necesario conocer esto? Porque en la Biblia no se puede inventar la doctrina. Lo único que necesitamos es conocer cómo funciona. Entonces, como las epístolas son la explicación de ese programa diseñado para dar a conocer los misterios de la Iglesia de Cristo, Pablo fue el perito arquitecto al cual se le fue revelado todos los misterios con respecto a Cristo y su iglesia. Efesios capítulo 5, verso 32 dice: grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto a Cristo y su iglesia. Entonces, para explicar el uso del velo, cómo, cuándo y dónde se debe usar en la mujer, tendríamos que explicar cómo funciona la gracia y el gobierno. Bien, habían 2 sistemas de cómo se regía y se rige hoy en día la iglesia. Uno es el sistema de gracia y el otro es el sistema de gobierno. En el sistema de gracia, todos somos iguales, pues Cristo no derramó más sangre por unos que por otros, pues todos estamos en el mismo nivel de igualdad. Pero en el sistema de gobierno, unos son autoridad puesta por Dios, a las que hay que obedecer, aunque estas autoridades están para servir a los demás y no para servirse de los demás, pero están para ser obedecidas, por supuesto, en el orden establecido. En el sistema de gracia, Cristo dijo: yo y mi Padre uno somos, pero en el sistema de gobierno dijo: yo solo vengo a hacer lo que mi Padre me envió. Entonces, cuando se habla del velo, ya no es en el sistema de gracia, sino en el sistema de gobierno. Porque el velo se usa 1 para profetizar y 2 para orar, pero también sirve como señal de autoridad por causa de los ángeles. Primera de Corintios 11:5 dice:
Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Esto es, pone en vergüenza su autoridad, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es decir, que ella pone en vergüenza su autoridad al no hacerlo. El versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto es, si una mujer se rehúsa a cubrirse el cabello, entonces que se corte también el cabello. ¿Cuál cabello? Ese que le sirve de velo, pues al no cubrirse deja claro que no respeta la autoridad. Pablo dice que si no se cubre, que se corte el cabello. Cortarse o raparse el cabello era una señal que ponía en vergüenza a una mujer, porque era una manera que identificaba a una prostituta de las demás mujeres. Así que Pablo dice que si no quiere pasar tal vergüenza por no reconocer autoridad, que se cubra. El conflicto para muchas iglesias está entre el verso 6 y el verso 15, porque dice que a la mujer le es dado el cabello en lugar de velo, pero allí el cabello le es dado como ornato, es decir, como adorno, porque a la mujer, dice Pablo, le es honroso dejarse crecer el cabello, porque le es dado como velo, pero no para orar y profetizar, sino para su vida secular. Y en ninguna actividad de su vida ella necesita el velo, sino solo para orar y profetizar. Porque si no se cubre para orar o profetizar, dice el verso 6, entonces que se corte, es decir, que se corte el cabello. Ahora, ¿por qué se ha de cubrir? No por adorno, ni por cultura judía, griega o musulmana, sino por señal de autoridad. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Qué cabello? El cabello que se le fue dado como velo, pero no para orar ni profetizar, sino para su vida secular. Pero si eso le causa vergüenza, dice allí que se cubra. Insisto, solo para orar y profetizar. Y la otra razón es por causa de los ángeles. Aquí tenemos que explicar un poco sobre la visitación angélica que hay en la oración y la profecía, y subir un poquito el volumen de fe para comprenderlo. Porque tanto en la oración y la profecía se crean atmósferas de visitaciones angélicas. Pues Pablo dice que una de las razones por las que se debe de cubrir es por causa de los ángeles. Primera de Corintios capítulo 11, verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. ¿Pero qué tiene que ver los ángeles? Si Pablo dice por causa de los ángeles, es de pensar que el momento de orar y profetizar debe de haber una manifestación angélica, y esta debe ser tanto de la luz como de las tinieblas, que puede ejercer una influencia en la mujer al no cubrirse y no reconocer autoridad. Cualquier influencia angélica caída puede ser retenida o bloqueada por los ángeles de luz si hay una señal de autoridad por parte de la mujer. Pablo está diciendo que en el ejercicio de los dones proféticos y la oración hay una visitación angélica. En el registro histórico, la mujer siempre ha sido un receptor del movimiento angélico, así en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tanto en los propósitos de Dios como en el lado de las tinieblas. En Génesis capítulo 6, verso 2, dice que viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres, que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto es, hijos de Dios igual a ángeles. Entonces, el mandamiento de que la mujer se cubra, tanto para profetizar como para orar, es de suma importancia, tanto en el orden de gobierno como en el plano espiritual. No hacerlo la mujer indica solo un rechazo a la autoridad. Ahora, ¿por qué la mujer? Porque la mujer fue la que pecó, no el hombre. Un ángel caído la hizo caer. La mujer siempre ha sido un receptor más fuerte que el hombre en cuanto al movimiento angélico. Una mujer puede estar siendo atacada sin que ella se dé cuenta, solo por un descuido de reconocimiento de autoridad. De modo que la mujer es un receptor de movimientos angélicos,
y lo más aconsejable es que sea un receptor de ángeles de luz. Ahora, en el capítulo 11, verso 16, Pablo dice, nosotros no somos contenciosos de tal cosa. Significa que no se trata de imponer, sino de exponer. Si alguien no entiende, ya no es problema nuestro, sino del tal con Dios. El Evangelio es exposición, no imposición. Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Esto es, que a Pablo se le fue dado los planos doctrinales de la iglesia y no a otro. Así que cuando Pablo habla a los corintios, él comienza diciendo, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como los entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces Pablo alaba a los corintios porque en todo han guardado las instrucciones tal como se las había entregado. Así que el cubrirse en la mujer no es una cultura judía, griega ni musulmana, sino un mandamiento. Pablo dijo a los corintios, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este conocimiento puede verse también de manera analógica o en parábola y de manera histórica. Ya había dicho que el Antiguo Testamento es una figura y sombra de lo que había de venir. En Cantares capítulo 1, verso 7, hay una mujer que representa a la iglesia. Observa bien la analogía. Ella dice, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto al rebaño de tus compañeros? Aquí es una mujer que representa a la iglesia. Ella quiere saber por qué se tiene que cubrir junto al rebaño de los pastores de su amado. La primera pregunta que hace es, ¿dónde el amado apacienta su rebaño? Ella quiere saber cómo identificar el lugar donde el amado es el pastor y encuentran descanso sus ovejas. Primero, ¿dónde apacientas? Es, ¿dónde reciben tal pasto, doctrina o palabra? Luego, ¿dónde lo haces descansar al mediodía? Y esto es, ¿dónde reciben tal plenitud de luz o revelación? Sabe que sin esa revelación no sabrá por qué hace lo que hace. Pero es alguien que quiere saber por qué tiene que cubrirse con velo entre las demás congregaciones. Otra versión dice, para que yo no ande como vagabunda entre los rebaños de tus amigos. Aquí hay mucho que decir porque habla de alcanzar una plenitud. Donde lo haces reposar al mediodía es donde alcanza una plenitud de conocimiento, porque la vida del justo es como la aurora, y esta va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta el pleno mediodía. Cuando habla de descanso, es una palabra en el griego que se dice anapausis, que significa reposo. Este significa recreación o deleite, pero como el tema es el velo, ¿y por qué la mujer debe usarlo? Pablo es el perito arquitecto. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Un perito arquitecto es alguien que tiene planos de edificación, pero planos que se le fueron dados de parte de Dios para edificación, como en el caso de Moisés, que se le fueron dados planos para la edificación del tabernáculo. Dios le dijo, haz todo de acuerdo al modelo que recibiste cuando subiste al monte. Otros planos de edificación son los del arca del pacto. Era de un diseño que está en el cielo, ni 1 centímetro más, ni 1 centímetro menos, al igual que el diseño del arca de Noé. Dios le da medidas con las que fue construidas, a ni 1 centímetro menos y ni 1 centímetro más. Pablo es alguien que tiene plano de construcción
planos espirituales. Él era el perito arquitecto de los planos de edificación. ¿Pero qué iba a edificar Pablo? La iglesia de Cristo. Así que esos planos son de tipo doctrinal. En mi opinión, no creer lo que dice Pablo es estar en contra de la revelación. Segunda de Corintios 12:2 dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Pablo recibe una revelación sobre los planos de la edificación de la iglesia. A ninguno le fue dado tal revelación respecto a la doctrina de la iglesia, sobre la preparación y la formación de la misma. Al igual que a Moisés, le fue dado los planos de la construcción del tabernáculo, que no le fue revelado a nadie, sino que Moisés tuvo que ser traspuesto al cielo para recibir tal revelación. Entonces Pablo, como perito arquitecto, pone el fundamento, basados en planos espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Por eso cuando habla a los corintios, él dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis una cosa, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios, cabeza de Cristo. De manera que Pablo muestra un sistema de gobierno, porque, repito, en el sistema de la gracia, todos somos iguales. Cristo no derramó sangre más por unos que por otros, pero en el sistema de gobierno sí hay autoridades, y deben ser obedecidas. Así que la mujer se cubre no por el sistema de gracia, sino por el sistema de gobierno, y lo otro es por causa de los ángeles. Y aquí quiero aclarar algo. La revelación no es esta explicación. Esta es solo una exposición doctrinal. Porque en exposición doctrinal y conocimiento, muchos saben esto, pero la obediencia es solo por revelación. Por eso dice Pablo, nosotros no vamos a contender por esto. Si alguien no lo entiende, o si lo entiende y no lo recibe, será un problema muy personal con Dios. Así que el Evangelio no es una imposición, sino una exposición.